La lluvia golpeaba con fuerza los cristales de la ventana del pequeño cuarto de Juanito, creando un ritmo hipnótico que normalmente lo ayudaría a conciliar el sueño. Pero esa noche de octubre, el niño de 10 años permanecía despierto, abrazando su almohada mientras escuchaba las voces airadas que se filtraban desde la cocina. «Ese animal tiene que irse, Carmen». La voz grave de Roberto, su padrastro, cortaba el aire como un cuchillo. «Come demasiado, ocupa espacio que necesitamos para el taller, y francamente, no entiendo por qué tu exmarido le regaló semejante bestia a un niño. Roberto, por favor». La voz de su madre sonaba cansada, derrotada. «Juanito ama a Corazón. Es lo único que le queda de su padre». Juanito cerró los ojos con fuerza. Corazón. Así había bautizado al magnífico caballo blanco que su padre le había regalado apenas 2 años atrás, poco antes de que el cáncer se lo llevara para siempre. El nombre venía de la peculiar marca que tenía el animal en el anca derecha, un corazón perfectamente dibujado en negro, como si la naturaleza hubiera querido firmar su obra maestra. «No me importa cómo se llame», continuó Roberto. «Mañana mismo llamo a los Hernández. Dijeron que les interesaba comprarlo. Con ese dinero podemos arreglar el techo de la cocina». Juanito sintió como si le hubieran clavado un puñal en el pecho. Corazón no era solo un caballo, era su confidente, su protector, su mejor amigo. Durante las noches de tormenta como esta, cuando los recuerdos de su padre lo asaltaban y las lágrimas amenazaban con ahogarlo, Corazón aparecía como por arte de magia bajo su ventana. El noble animal permanecía allí toda la noche, como un centinela silencioso, y de alguna manera, su presencia tranquilizaba al niño lo suficiente como para poder dormir. «Dale una semana más, Roberto», suplicó su madre. «Solo una semana. Tal vez podamos encontrar otra solución. Una semana y ni un día más, Carmen. Y ese niño mejor que se vaya acostumbrando a la idea». Los pasos pesados de Roberto se alejaron hacia la sala, y Juanito escuchó el sonido familiar del televisor encendiéndose a todo volumen. Su madre debía estar llorando en la cocina, siempre lloraba después de las peleas, pero nunca delante de él. El niño se levantó sigilosamente de la cama y se acercó a la ventana. A través de la cortina de lluvia, pudo distinguir la silueta blanca de Corazón bajo el viejo roble que crecía en el patio trasero. Como todas las noches, su guardián había llegado. Juanito se puso las botas de caucho y su impermeable amarillo, y salió por la puerta trasera procurando no hacer ruido. La lluvia fría le golpeó el rostro, pero no le importó. Corrió hacia el árbol donde Corazón lo esperaba. El caballo era una visión impresionante, incluso bajo la lluvia. Su pelaje blanco brillaba como plata bajo los rayos intermitentes de la luna que se asomaban entre las nubes. Era alto y elegante, con una crin que ondeaba como seda al viento. Pero lo que más cautivaba a Juanito eran sus ojos, grandes, inteligentes, llenos de una sabiduría antigua que parecía entender todos los secretos del mundo. «Hola, Corazón», susurró el niño, acercándose lentamente. El caballo bajó su noble cabeza hasta quedar a la altura del rostro de Juanito. Su aliento cálido contrastaba con el frío de la noche. Con una gentileza infinita, rozó su hocico contra la mejilla del niño. «Roberto quiere venderte», le confió Juanito, abrazando el cuello del animal. «Dice que comes mucho y que ocupas demasiado espacio. Pero no entiende que tú eres todo lo que me queda de papá». Corazón emitió un relincho suave, como si hubiera comprendido cada palabra. Sus ojos oscuros se fijaron en los de Juanito con una intensidad que el niño sintió hasta el alma. «No dejaré que te lleven», prometió, con una determinación que sorprendió incluso a él mismo. «Encontraremos una manera. Siempre la encontramos, ¿verdad?». Como respuesta, Corazón frotó su cabeza contra el pecho del niño, un gesto que Juanito había aprendido a interpretar como una promesa silenciosa. «Estaré aquí. Siempre estaré aquí». Los días siguientes pasaron en una nebulosa de ansiedad y desesperación. Roberto había hecho varias llamadas, y los compradores potenciales habían comenzado a llegar para inspeccionar a Corazón. Juanito observaba desde su ventana cómo extraños examinaban a su amigo, tocando sus patas, revisando sus dientes, hablando de él como si fuera una simple mercancía. «Es un ejemplar magnífico», había dicho un hombre corpulento con sombrero de vaquero. «¿Está entrenado para montar?». «Por supuesto», mintió Roberto. «El niño lo monta todo el tiempo». Juanito apretó los puños.
Era cierto que había montado a Corazón en algunas ocasiones, pero el caballo nunca había sido entrenado en el sentido tradicional. Su relación era mucho más profunda que eso. Corazón no obedecía órdenes, respondía al amor. La semana pasó volando, como si el tiempo mismo conspirara contra ellos. El viernes por la noche, Roberto anunció durante la cena que los Hernández vendrían al día siguiente por la mañana para llevarse a Corazón. Ya está decidido, Carmen, dijo, cortando su bistec con movimientos bruscos. Me ofrecieron buen dinero, y necesitamos ese techo arreglado antes de que empiecen las lluvias fuertes del invierno. Juanito no pudo tragar ni un bocado más. Se levantó de la mesa sin pedir permiso y corrió hacia su cuarto, cerrando la puerta con fuerza. Su madre lo siguió unos minutos después. Juanito, mi amor, Carmen se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de su hijo. Sé que esto es difícil, pero Roberto tiene razón. No podemos mantener a Corazón aquí. Es demasiado costoso, y no tenemos espacio adecuado para él. Papá nunca lo habría vendido, exclamó Juanito, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Papá entendía que Corazón es especial. Carmen suspiró profundamente. Tu padre era un hombre maravilloso, mi niño, pero ya no está aquí. Roberto es mi esposo ahora, y debemos respetar sus decisiones. Él también nos cuida, a su manera. Él no me cuida, gritó Juanito. Solo quiere deshacerse de todo lo que me recuerde a papá. Las palabras salieron como dagas, y Juanito vio cómo su madre se encogía como si hubiera recibido un golpe físico. Pero era la verdad, y ambos lo sabían. Roberto había llegado a sus vidas apenas 6 meses después de la muerte de su padre, y desde entonces había ido eliminando sistemáticamente todos los rastros de la vida anterior. Las fotos familiares habían sido relegadas a una caja en el ático, los libros de su padre habían sido donados, y ahora querían llevarse a Corazón. Las cosas cambian, Juanito, murmuró su madre. A veces tenemos que aceptar cambios que no nos gustan. Esa noche, cuando la casa finalmente quedó en silencio, Juanito se acercó a su ventana con el corazón roto. Como siempre, Corazón estaba allí, esperándolo bajo el roble. Pero esta vez había algo diferente en su postura. El caballo tenía la cabeza erguida, las orejas hacia adelante, como si hubiera sentido la urgencia en el aire. Juanito salió al patio y corrió hacia su amigo. La noche era clara, con miles de estrellas brillando como diamantes sobre sus cabezas. Mañana van a llevarte, le dijo al caballo, su voz quebrada por la emoción. No sé cómo detenerlos, Corazón. No sé qué hacer. El caballo lo miró fijamente durante un largo momento, y luego hizo algo que jamás había hecho antes. Se alejó unos pasos del árbol y miró hacia el bosque que se extendía más allá de la propiedad. Luego volvió su mirada hacia Juanito, como si le estuviera comunicando algo importante. ¿Quieres que te siga?, preguntó el niño, sin estar completamente seguro de lo que el animal le pedía. Corazón asintió con la cabeza, un movimiento tan claro y deliberado que no dejaba lugar a dudas. Luego se acercó al niño y se arrodilló, ofreciéndole su lomo. El corazón de Juanito latía como un tambor de guerra. Sabía que lo que el caballo le proponía era una locura. Pero también sabía que no podía quedarse de brazos cruzados mientras se llevaban a su mejor amigo. Con manos temblorosas, el niño trepó al lomo de Corazón. El caballo se irguió con una gracia fluida y se dirigió hacia la cerca que delimitaba la propiedad. Con un salto elegante y poderoso, la atravesó como si fuera una simple línea dibujada en el suelo. Y así, bajo el manto estrellado de esa noche de octubre, Juanito y Corazón desaparecieron en la oscuridad del bosque, dejando atrás una vida que ya no tenía lugar para ellos. El bosque de noche era un mundo completamente diferente. Los sonidos familiares del día, el canto de los pájaros, el zumbido de los insectos, el susurro del viento entre las hojas, se transformaban en una sinfonía misteriosa y antigua. Juanito se aferró con fuerza a la crin de Corazón mientras el caballo avanzaba con paso seguro por senderos que solo él parecía conocer. La luna llena los acompañaba en su travesía, creando charcos de plata entre las sombras de los árboles. Juanito nunca había estado en el bosque tan tarde, y ciertamente nunca tan adentro. Su padre solía llevarlo a caminar por los senderos que bordeaban la propiedad, pero aquello era territorio inexplorado. ¿Sabes a dónde vamos, Corazón?, susurró el niño. El caballo relinchó suavemente, como si le asegurara que todo estaría bien. Sus cascos golpeaban rítmicamente el suelo cubierto de hojas secas,
creando una melodía tranquilizadora que calmó los nervios de Juanito. Cabalgaron durante lo que parecieron horas. El niño comenzó a sentir el cansancio en sus músculos, poco acostumbrados a montar durante tanto tiempo. Pero cada vez que pensaba en pedirle a Corazón que se detuviera, recordaba la conversación de sus padres y la determinación se renovaba en su pecho. Finalmente, llegaron a un claro donde un pequeño arroyo serpenteaba entre las piedras, creando un sonido cristalino que invitaba al descanso. Corazón se detuvo junto al agua y se arrodilló para que Juanito pudiera descender. El niño se bajó con las piernas entumecidas y se acercó al arroyo para beber agua con las manos ahuecadas. Estaba fría y pura, y supo mejor que cualquier cosa que hubiera probado jamás. Corazón también bebió, sumergiendo su hocico en la corriente mientras su cola ondeaba perezosamente. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Juanito, más para sí mismo que para el caballo. No había pensado más allá de la huida. La idea había sido escapar, poner distancia entre ellos y quienes querían separarlos. Pero ahora, en la quietud del bosque, comenzó a darse cuenta de la magnitud de lo que habían hecho. Su madre debía estar despierta, buscándolo por toda la casa. Roberto estaría furioso. Habría llamadas telefónicas, tal vez incluso a la policía. Juanito sintió una punzada de culpa al imaginar a su madre llorando, preocupada por su seguridad. Corazón se acercó al niño y frotó suavemente su cabeza contra su espalda, como si hubiera percibido su angustia. El gesto tranquilizó a Juanito, recordándole por qué habían tomado esa decisión desesperada. Solo necesitamos tiempo, le dijo al caballo. Tiempo para que Roberto comprenda que no puede simplemente deshacerse de ti. Tiempo para que mamá se dé cuenta de que esto está mal. Encontraron refugio bajo un grupo de pinos cuyas ramas entrelazadas formaban una especie de techo natural. Juanito se acurrucó contra el flanco cálido de Corazón, usando su impermeable como manta. El caballo permaneció despierto, vigilante, sus orejas moviéndose constantemente para captar cualquier sonido extraño en la noche. El niño despertó cuando los primeros rayos de sol se filtraron entre las copas de los árboles. Había dormido mejor de lo esperado, arrullado por la respiración rítmica de Corazón y el murmullo constante del arroyo. El caballo ya estaba despierto, pastando tranquilamente la hierba tierna que crecía cerca del agua. La realidad de su situación golpeó a Juanito como una ola fría. Estaban solos en el bosque, sin comida, sin un plan real. Su estómago gruñó ruidosamente, recordándole que no había cenado la noche anterior. «Tengo hambre, Corazón», admitió el niño. «¿Tú también?». El caballo levantó la cabeza del pasto y lo miró con esos ojos sabios que parecían entender mucho más de lo que podía expresar. Se acercó al niño y comenzó a caminar hacia una dirección específica, deteniéndose cada pocos pasos para asegurarse de que Juanito lo siguiera. Le tomó un momento al niño darse cuenta de que Corazón lo estaba guiando hacia algo. Siguieron el curso del arroyo durante unos 15 minutos hasta que llegaron a un área donde crecían varios árboles frutales silvestres. Las ramas estaban cargadas de manzanas pequeñas y peras que, aunque no eran tan dulces como las cultivadas, proporcionarían el sustento que necesitaban. «¿Cómo sabías que estaban aquí?», preguntó Juanito, maravillado, mientras recogía fruta para desayunar. Corazón relinchó suavemente, como si dijera, «Hay muchas cosas que sabes cuando prestas atención». Pasaron el día explorando su nuevo territorio. Juanito descubrió que el bosque estaba lleno de maravillas que nunca había notado en sus breves visitas con su padre. Había una variedad increíble de plantas, algunas con flores de colores vibrantes, otras con hojas de formas fascinantes. Pequeños animales, ardillas, conejos, pájaros de especies que no reconocía, los observaban con curiosidad desde la distancia. Corazón parecía conocer todos los rincones del bosque. Guió a Juanito hacia una cueva poco profunda donde podrían refugiarse si llovía, le mostró dónde encontrar agua fresca que brotaba de un manantial natural, y lo llevó a un prado escondido donde crecía la hierba más verde y tierna que el niño había visto jamás. «Es como si hubieras vivido aquí toda tu vida», comentó Juanito, acariciando el cuello del caballo mientras descansaban en el prado. Esa noche, acurrucado nuevamente contra el flanco de Corazón, Juanito miró las estrellas a través de las ramas de los árboles. Eran las mismas estrellas que veía desde su ventana en casa, pero aquí parecían más brillantes, más cercanas. «¿Crees que papá nos puede ver desde allá arriba?», preguntó en voz baja. Corazón movió su cabeza, y aunque Juanito no podía verlo claramente en la oscuridad,
sintió el movimiento y lo interpretó como una afirmación silenciosa. Los días comenzaron a fusionarse uno con otro en una rutina natural y reconfortante. Juanito despertaba al amanecer, desayunaban fruta y agua fresca del manantial, exploraban nuevas áreas del bosque, almorzaban lo que podían encontrar, bayas, nueces, más fruta, y pasaban las tardes simplemente disfrutando de la compañía mutua. El niño aprendió cosas sobre la vida salvaje que jamás habría imaginado. Descubrió qué plantas eran comestibles y cuáles debía evitar, observando lo que Corazón comía y lo que rechazaba. Aprendió a leer las señales del clima en las nubes y el viento, a seguir las huellas de animales en el barro cerca del arroyo, a orientarse usando el sol y las estrellas. Pero más importante aún, aprendió cosas sobre sí mismo. Descubrió que era más fuerte y más capaz de lo que había creído. Cada día que sobrevivía en el bosque, cada problema que resolvía, cada miedo que superaba, agregaba una capa más de confianza a su espíritu. Corazón era un maestro paciente y sabio. Parecía entender instintivamente cuando Juanito necesitaba ser consolado y cuando necesitaba ser desafiado. Algunas veces, cuando el niño se sentía abrumado por la homesickness o el miedo, el caballo se acercaba y simplemente permanecía cerca, ofreciendo su presencia cálida y tranquilizadora. Otras veces, cuando Juanito se mostraba reacio a explorar un sendero nuevo o probar una fruta desconocida, Corazón lo alentaba con empujoncitos suaves o demostrándole con el ejemplo que todo estaba bien. Una tarde, mientras descansaban junto al arroyo, Juanito escuchó un sonido que le heló la sangre, voces humanas, todavía distantes, pero acercándose. «Juanito. Juanito». La voz de su madre resonó entre los árboles, cargada de desesperación y agotamiento. El niño sintió como si le hubieran atravesado el corazón con una espada. Durante todos esos días, había logrado mantener a raya los pensamientos sobre el sufrimiento que debía estar causando a su madre. Pero escuchar su voz quebrada por el dolor lo golpeó con toda la fuerza de la realidad. Corazón también había escuchado las voces. Sus orejas estaban erguidas, alerta, y su cuerpo se había tensado. Miró a Juanito con una expresión que el niño interpretó como una pregunta: «¿Qué hacemos ahora?» «No sé», susurró Juanito, con lágrimas comenzando a formar en sus ojos. «Si volvemos, te van a vender. Si nos quedamos, mamá va a sufrir». Las voces se acercaban. Juanito pudo distinguir no solo la de su madre, sino también la de Roberto, y otras que no reconocía. Debía haber un grupo de búsqueda completo. «Juanito, por favor», gritó Carmen. «Solo queremos saber que estás bien. No importa lo que hayas hecho, solo queremos que vuelvas a casa». Juanito cerró los ojos con fuerza. Sabía que su madre estaba diciendo la verdad sobre querer que regresara a salvo, pero también sabía que nada había cambiado respecto a Corazón. Roberto seguiría decidido a venderlo. Corazón se acercó al niño y bajó la cabeza hasta quedar a su nivel. Sus ojos grandes y oscuros se encontraron con los de Juanito, y en ellos el niño vio algo que lo sorprendió: comprensión, pero también una especie de resignación pacífica. «¿Estás tratando de decirme que debo volver?», preguntó Juanito. El caballo no respondió inmediatamente. En su lugar, se acercó más y frotó su hocico contra la mejilla del niño en un gesto infinitamente tierno. Era como si le dijera: «Haré cualquier cosa que sea mejor para ti, incluso si eso significa separarme de ti». «No», exclamó Juanito, abrazando el cuello de Corazón con desesperación. «No voy a dejarte. Vinimos aquí juntos, y nos quedaremos juntos». Las voces estaban cada vez más cerca. Juanito pudo escuchar el sonido de ramas quebrándose bajo los pies de los buscadores. En cualquier momento, aparecerían en su claro. Con el corazón latiendo como un tambor, Juanito tomó una decisión. Se subió al lomo de Corazón y susurró: «Tenemos que adentrarnos más. Buscar un lugar donde no puedan encontrarnos». Corazón obedeció sin vacilación, pero Juanito notó algo diferente en su actitud. El caballo ya no parecía estar huyendo con la misma determinación de antes. Sus movimientos eran más lentos, más reflexivos, como si estuviera siendo llevado por la lealtad hacia Juanito más que por su propia voluntad. Se internaron más profundamente en el bosque, hacia áreas que ni siquiera Corazón había explorado completamente. El terreno se volvió más accidentado, los árboles más densos. Era un territorio salvaje y primitivo, donde los únicos senderos eran los creados por animales salvajes a lo largo de generaciones. Esa noche acamparon en una hondonada rocosa,
rodeados por paredes naturales de piedra que los ocultarían de cualquier búsqueda. Pero Juanito no podía dormir. La imagen del rostro angustiado de su madre se repetía una y otra vez en su mente. ¿He hecho algo terrible, Corazón?, preguntó al caballo en la oscuridad. Corazón no respondió, pero Juanito sintió que el animal también estaba inquieto. Su respiración no tenía el ritmo profundo y regular que caracterizaba sus noches de sueño tranquilo. Al amanecer, Juanito despertó sintiéndose más solo de lo que se había sentido jamás, a pesar de tener a Corazón a su lado. La euforia de los primeros días de libertad se había desvanecido, reemplazada por una comprensión madura de las consecuencias de sus acciones. Habían lastimado a personas que los amaban. Habían causado preocupación, angustia, posiblemente incluso habían puesto en peligro a los equipos de búsqueda que estaban arriesgando su seguridad para encontrarlos. Creo que tenemos que volver, le dijo finalmente a Corazón, las palabras saliendo como cristales rotos de su garganta. El caballo levantó la cabeza y lo miró durante un largo momento. Luego se acercó al niño, en un gesto que Juanito nunca olvidaría, apoyó su frente contra la del niño. Era un momento de comunión absoluta, de entendimiento mutuo que trascendía las barreras entre especies. Sabían que volver significaba la separación. Sabían que habían perdido su batalla. Pero también sabían que era lo correcto. El viaje de regreso fue silencioso y melancólico. Corazón caminaba lentamente, como si quisiera extender cada momento de libertad que les quedaba. Juanito, montado en su lomo, sentía un nudo en la garganta que no lo dejaba hablar. El bosque que había sido su refugio durante 2 semanas ahora parecía despedirse de ellos. Los pájaros cantaban una melodía triste, las hojas susurraban palabras de despedida, y hasta el viento parecía acariciarlos con una ternura especial. Gracias, murmuró finalmente Juanito, inclinándose para abrazar el cuello de Corazón. Gracias por darme las 2 semanas más especiales de mi vida. Gracias por enseñarme que soy más fuerte de lo que creía. Corazón relinchó suavemente, un sonido que Juanito interpretó como, gracias a ti por amarme tanto que estuviste dispuesto a huir conmigo. Cuando finalmente llegaron al borde del bosque, donde la propiedad de su familia comenzaba, Juanito pudo ver que había varios vehículos estacionados cerca de la casa. Camionetas de la policía, un automóvil que no reconocía, y varios grupos de personas moviéndose de un lado a otro. Su corazón se encogió al ver a su madre en el patio delantero, hablando animadamente con un oficial de policía. Incluso desde la distancia, pudo ver que había perdido peso y que sus ojos estaban hinchados por el llanto. Allí están, dijo Juanito, señalando hacia la casa. ¿Estás listo? Corazón tomó una respiración profunda, irguió su cabeza con dignidad, y comenzó a caminar hacia la casa con paso firme y decidido. La primera persona que los vio fue un niño de unos 12 años que formaba parte de uno de los grupos de búsqueda voluntarios. Su grito de emoción alertó a todos los demás. Los encontré. Están aquí. Juanito está aquí. El efecto fue inmediato y dramático. Carmen se dio vuelta como un resorte, y al ver a su hijo montado en Corazón, salió corriendo hacia ellos con lágrimas streaming por sus mejillas. Juanito. Dios mío, Juanito. Gritaba mientras corría. Corazón se detuvo y se arrodilló para que el niño pudiera bajar. Tan pronto como los pies de Juanito tocaron el suelo, su madre lo envolvió en un abrazo tan fuerte que casi le quitó la respiración. Estás bien, repetía Carmen una y otra vez, como si necesitara convencerse a sí misma. Pensé que algo terrible te había pasado. ¿Cómo pudiste hacerme esto? ¿Cómo pudiste asustarme tanto? Juanito se aferró a su madre, sintiendo por primera vez en 2 semanas la seguridad de sus brazos. Pero también sintió el peso aplastante de la culpa. Lo siento, mamá, murmuró contra su hombro. Lo siento mucho. No quería asustarte. Solo no podía dejar que se llevaran a Corazón. Roberto se acercó a ellos, su rostro una mezcla compleja de alivio, enojo y algo más que Juanito no pudo identificar inmediatamente. Detrás de él venían varios oficiales de policía y los voluntarios que habían participado en la búsqueda. Juanito, dijo Roberto, su voz más suave de lo que el niño esperaba. ¿Estás herido? ¿Te duele algo? Juanito negó con la cabeza, sorprendido por la preocupación genuina en la voz de su padrastro. Estoy bien. Corazón cuidó de mí. Roberto miró al caballo, que había permanecido de pie junto a ellos, vigilante y protector incluso ahora.
Los ojos del hombre se suavizaron de una manera que Juanito nunca había visto antes. ¿Dónde han estado todos estos días?, preguntó uno de los oficiales. Hemos peinado todo el bosque. Teníamos equipos de búsqueda, perros rastreadores, incluso un helicóptero. En el bosque profundo, respondió Juanito. Corazón conocía lugares donde nadie más había estado. El oficial asintió y tomó nota. Vamos a necesitar que nos muestres dónde estuvieron, para poder cerrar oficialmente el caso de persona desaparecida. Durante las horas siguientes, la casa se llenó de actividad. Juanito tuvo que contar su historia una docena de veces a diferentes personas: policías, trabajadores sociales, médicos que habían venido para asegurarse de que estaba en buen estado de salud. Todos parecían impresionados por el hecho de que un niño de 10 años hubiera sobrevivido 2 semanas en el bosque sin ningún problema aparente. Juanito había perdido algunos kilos y estaba bronceado por el sol, pero por lo demás parecía estar en perfecta condición física. Es extraordinario, comentó el médico que lo examinó. La mayoría de los niños de tu edad no habríamos durado ni 2 días en esas condiciones. Corazón me enseñó todo lo que necesitaba. Paciente cada que alguien se acercaba a casa, siempre permanecía con Juanito a su vista. Mientras las autoridades intervinieron prohibiendo separar al niño del animal, Corazón tendría todos sus gastos cubiertos por ellos hasta que Juanito cumpliera su mayoría de edad. Esta historia es ficción, autoría Gotas Púrpura. Puedes encontrar la versión escrita en nuestro blog, Gotas Púrpura. Gracias por escucharnos, no olvides seguirnos. Y recuerda siempre: una gota a la vez.